Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estemos, en qué lugar nos estemos ubicando. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Esta es una transmisión nueva que ya teníamos tiempo que no habíamos podido transmitir y nos da mucho gusto, en verdad, poder ahora estar al aire nuevamente y poder compartir con ustedes muchas cosas. Sabemos que los tiempos no son fáciles, son tiempos difíciles, en verdad. La situación es difícil en todos sentidos y por eso nos da gusto poder estar nuevamente con ustedes. Queremos ver a nuestro público, queremos ver a nuestros pacientes, queremos ver a los terapeutas, alumnos que están interesados siempre en su salud. Es muy difícil ahora tener un buen cuidado de nuestra salud, por eso el tener pues algunas ayudas que nos puedan permitir hacerlo es bastante bueno. Nosotros como empresa dedicada a la salud, a los cuidados, a las terapéuticas que en verdad curan, que en verdad sanan, que en verdad ayudan a las personas y que ya llevamos muchos años haciéndolo, pues nos da gusto siempre poder ayudar o aportar algo para que la gente pueda seguirse ayudando. Por otro lado, también nos hemos caracterizado a nivel internacional por la impartición de nuestros cursos, de nuestros talleres, diplomados, incluso con valor oficial, eh, para poder capacitar a más personas que están interesadas en todo esto, para que tengan más armas, más herramientas, para poder ayudar a todas las personas que están necesitando. Por eso es que este espacio se ha abierto con ese objetivo, poder dar alguna información que pueda ser útil por un lado a las personas que están interesadas en su salud, a las personas que están preocupadas porque ya están padeciendo algún problema de salud fuerte, hablamos de problema físico, de columna vertebral, patologías ya declaradas como hernias discales, en los diferentes tipos que puede haber, patologías como espondilolistesis, patologías que en verdad ponen a la persona en una posición bastante delicada que puede ya incluso exigir una cirugía, ¿no? O que ya tienen muchísimo dolor, personas que están viviendo momentos fuertes porque los dolores son fuertísimos, porque ningún medicamento se los puede calmar, porque están desesperados, porque no se pueden mover, porque están pasando situaciones bastante fuertes. Y a lo mejor ya han recibido pues algún diagnóstico médico o a lo mejor incluso han pasado por diferentes terapéuticas o tratamientos médicos y sin conseguir un buen resultado, ¿no? O una buena expectativa a su problemática. Entonces mucha gente anda angustiada porque pues no sabe cómo hacer y la mayoría pues lo único que quiere es que se me quite el dolor, ya que se me quite el dolor porque en verdad esto es difícil, ¿no? Así es que el poder tener algo que nos ayude, primero a entender nuestro problema que estamos viviendo, segundo a ver qué es el procedimiento adecuado para irlo tratando y la técnica que sí puede ayudarnos a quitar todo esto. Entonces, queremos que las personas que están padeciendo estas sintomatologías, estas patologías, pues entiendan cuál es su problema y por otro lado, vean los caminos a seguir para poderse tratar de manera exitosa, ¿no? Y por otro lado, también queremos ayudar a las personas que ya se dedican a esto, a quiroprácticos, a terapeutas de diferentes tipos, a médicos especialistas que ya hacen algún tratamiento de alguna forma,
pero que no tienen todavía todas las herramientas para poder ayudar a las personas. Que conozcan qué es esta terapia que nosotros proporcionamos. Es una terapia ancestral, es una terapia indígena, es una terapia de las culturas andinas, de las culturas mexicas, como los incas, como los mexicas. Son culturas muy antiguas, pero que hoy en día esos conocimientos de medicina que ellos manejaban siguen vigentes en nuestros días y son utilizados en diversas condiciones, incluso por la medicina convencional. Entonces queremos que conozcan esta alternativa tan especial que ya por años llevamos no solo impartiendo la terapia, sino también esos conocimientos y puedan darse cuenta la herramienta tan especial, tan grande que es esta terapéutica y cómo de verdad puede ayudar. Entonces, queremos presentarles, por un lado, el problema para las personas que están padeciendo estas cosas y por otro lado, para las personas que quieren herramientas para poder ayudar mejor a sus pacientes. Van a encontrar cosas muy interesantes, aunque no va a ser una consideración muy extensa. Vamos a tratar de abordar los puntos principales donde explicamos qué es esta patología, en este caso en particular que vamos a hablar de la escoliosis, ¿verdad? Hay muchas patologías, en esta ocasión queremos tratar la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Van a ustedes a poder entender esta patología, cómo se ha desarrollado, qué características tiene, la tendré yo o no la tendré, y si la tengo, qué puedo empezar a hacer para atenderme, para tratarme de manera exitosa, ¿verdad? Y por otro lado, si tú estás interesado en aprender esta terapéutica, te vas a dar cuenta la capacidad que tiene esta terapia de poder ayudar exitosamente. Eso es un punto importante. Porque una terapia puede ser muy bonita, muy agradable o lo que ustedes deseen, ¿no? Pero si la terapéutica no da un resultado exitoso, pues por muy agradable, simpática o lo que ustedes quieran, pues no funciona, ¿no? Entonces, ese es el punto que queremos compartir con ustedes. Vamos a abordar el tema desde algo simple para que las personas comunes puedan entenderlo y por otro lado los que ya tienen conocimientos más adentrados de la terapéutica también puedan asimilarlo y puedan ver los beneficios de poder impartirla para ayudar a las personas, ¿no? A nuestros pacientitos que finalmente pues ellos son los que se van a beneficiar de toda nuestra capacidad personal para ayudar a las personas. Así que bueno, vamos a introducirnos un poquito aquí. Si ustedes conocen personas eh, que padezcan alguna problemática con ella, invítenlas para que se conecten ahorita, anímenlas, vamos a hablar un poquito de la patología. Es muy interesante entender el problema. Y mucha gente, de verdad, mucha gente está enfrentando estas condiciones con muchos dolores, con muchas angustias y problemáticas que generan esta. Entonces, si ustedes conocen, invítenlos, llámenlos, echen una llamadita, un mensajito, conéctense ahorita en el Facebook para que puedan ver la transmisión y puedan entender un poquito más acerca de esta patología. Entonces, les animamos a que puedan hacer ello. Tenemos algunos comentarios, nos da gusto ver algunos saludos de Ivette Galvez, de Víctor Lino, ¿verdad? De Kodosh Alex, muchas gracias a todos, a Pedrito también, Pedro Morales, nos da gusto ver ahí sus comentarios. Y bueno, vamos a abordarla, ¿qué es la escoliosis? ¿Verdad? Técnicamente podemos decir que la escoliosis es una curvatura, básicamente. Es una curvatura lateral que se va formando. Eso es lo que es la escoliosis. ¿En dónde? En la columna vertebral. Podemos ver que una persona que se le diagnostica, que sospecha, que piensa que tiene escoliosis, técnicamente o de manera simplificada podemos decir que la escoliosis es una curvatura lateral. Aquí tenemos un modelo anatómico
pequeño de una columna vertebral. Bueno, podemos decir que en este modelo anatómico, vamos a voltearlo para que lo puedan ver, aquí estamos viendo de espaldas a la persona, esta es la columna vertebral, estas son las caderas y abajo están los miembros inferiores, ¿no? Bueno, acá arriba todos los demás. La columna aquí se encuentra. La columna tiene ciertas curvaturas, son naturales, pero esas curvaturas las tenemos en la zona lumbar, la tenemos en la zona torácica y la tenemos en la zona cervical. También podríamos referirnos a la zona más inferior. Ahí también tenemos una curvatura. A estas curvaturas son naturales, con ellas nacemos y son esenciales para poder llevar una vida física sana, buena, ¿no? Regularmente todos tenemos más o menos estas curvaturas. Estas pueden hacerse patológicas también. Es más raro, pero sí ocurre. Especialmente en la zona lumbar, esta curvatura lateral que vemos aquí, se puede hacer más intensa, ¿no? O también en la zona cervical, la curvatura cervical aquí también puede hacerse mucho más intensa. Y entonces hacerse patológico y no genético en cada uno de nosotros. Eso es natural. Pero hay otra curvatura que es a la que nos estamos refiriendo, a la curvatura lateral, ¿verdad? La columna puede tener curvaturas laterales. Voy a mostrarlo aquí con la columna. Alguien pudiera hacérsele su columna así, así. O vamos a intensificarlo más. Así. Pueden observar la curvatura lateral. Esta es una curvatura bastante fuerte, es patológica. Hay todavía más extremos. Aquí estamos formando como una C, ¿no? Pero esto pudiera hacerse hasta doble. Pudiéramos formar una curvatura acá y otra curvatura arriba y tener ahora una curvatura de esta forma. En forma de S. Acá una curva y acá se curvea para el otro lado. Y aquí se le llama curvatura lateral en forma de S comúnmente, ¿no? A estos desplazamientos laterales, estas inclinaciones laterales, se les ha denominado escoliosis. Las hay muy simples y las hay muy avanzadas, hasta algunas llegan a ser impresionantes, ¿no? Algunas de estas curvaturas llegan a ser tan impresionantes que una persona puede llegar a pensar, ¿y cómo es que vive así? Pues así vive, así vive. Entonces, ¿cómo ocurren estas curvaturas? ¿Cómo se van formando? ¿Qué va pasando con estas curvaturas? Bueno, como decíamos, se llaman escoliosis, ¿no? Y, y alguien puede padecerlas porque son muy pequeñitas, o sea, casi no se nota, ¿no? Casi no se percibe cómo son esas, no se alcanzan a ver a simple vista, ni siquiera viendo la persona sin ropa, viendo su espalda sin ropa, no se alcanzan a percibir bien, pero hay una pequeña escoliosis ahí. Y las hay, como decíamos, bien impresionantes, que hasta con todo y ropa se observa que la persona tiene una como joroba, una torcedura, se ve su cuerpo diferente, ¿no? No se ve como comúnmente vemos los cuerpos humanos. Entonces, estas características son las que van conformando lo que es una escoliosis. ¿Qué va pasando ahí? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Para poderlo entender, vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar. ¿Qué ocurre con las escoliosis? Y especialmente porque si tú eres pacientito o tú crees que lo tienes o ya te dijeron que lo tienes, o a lo mejor ni siquiera tienes idea, pero esta información te va a ayudar a ti a encontrar si la tienes la escoliosis. Y si tienes escoliosis, ¿de qué tipo de escoliosis? Pero lo más importante, si la puedo yo tratar exitosamente y curar, ¿o no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes que nos van a permitir poder ver, ¿no?
¿Qué es una escoliosis? Bueno, prácticamente podemos decir que tenemos dos tipos de escoliosis. Aunque hay muchas denominaciones, le dicen de una forma, le dicen de otra forma, etcétera, etcétera, en realidad las podemos resumir en dos tipos de escoliosis. Una estructurada y la otra no estructurada. Esas son las dos en las que encajan todos los nombres de escoliosis con sus diversidades, encajan en una o en la otra de ese tipo. ¿Cómo es una y cómo es la otra? Es muy sencillo de verlo y es muy probable que todos van a coincidir conmigo en que alguna vez algunos de nosotros hemos tenido alguna escoliosis y a veces hasta sin saberlo, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de entender, ¿no? Se puede ver acá el sí. Pues les voy a mostrar, espero que se alcance a ver aquí en pantalla, algunas de las características, una gráfica con algunas de las características de una y otra escoliosis, y las vamos a entender un poquito, ¿sí? Voy a ampliar acá esto para que se pueda ver allá. ¿Puedes dirigirme acá? ¿Se puede? No, pero no la desplaces de ahí, solo rota. Ahí está, te voy a quitar esto. Ahí está. Y, bueno, yo no sé si se alcanza, ahora sí voy a transmitir. Espero que se alcance a ver ahí un poquito. Voy a hacerlo grande para que se pueda ver mejor. Ahí la tengo. Ahí tenemos en pantalla cómo se ve. Vamos a ver primeramente la escoliosis no estructurada. ¿Qué es la escoliosis no estructurada? Bueno, como dice el párrafo, el texto, dice es una falsa escoliosis. No existe rotación vertebral, que es lo que va a determinar el grado de angulación de la escoliosis. Entonces, un concepto importante, le llaman falsa escoliosis. En realidad es una escoliosis, pero una de las características que tiene es que, como dice el párrafo, el texto, no existe rotación vertebral, es decir, las vértebras no se han rotado, que es una de las cosas que ocurre con la otra escoliosis. Se mantienen desviadas, pero no rotadas. Es una de las características. Otras las vamos a ir describiendo. Dice, ya vimos que no hay rotación, ¿no? Dice, no se asocia a alteraciones estructurales vertebrales. Es decir, esas curvaturas que se pueden estar formando no está generando nuevas alteraciones tanto en la columna como en el resto de la estructura ósea. Es decir, la estructura ósea se mantiene aceptablemente bien. No se está generando esas alteraciones estructurales, ¿no? Ni en los demás, toda la columna o en el resto de la estructura. No se está notando eso. Como ya habíamos dicho, no existe la rotación de los cuerpos vertebrales. Otra, que no es progresiva. ¿Qué significa? Que si ya la tenemos de alguna forma, no vamos a creer que va a curvearse más y más y más y más. No va a progresar más. Puede detenerse ahí, o puede progresar un poquito y luego detenerse. Esa es una de las cosas, no es progresiva, ¿verdad? Cuando se comparan los cuerpos de manera simétrica, el cuerpo humano de la persona, su estructura no se ve tan diferente de un lado como del otro. Es decir, hay cierta simetría, especialmente a la flexión. Cuando uno se agacha, uno flexiona, no se distinguen realmente diferencias, ¿no? Sino se ve simétrico el asunto. Entonces, esas son las características de esa escoliosis, es decir, de esas curvaturas laterales. Por eso es que es más difícil detectarla, porque no se percibe tan fácilmente. ¿Qué lo podría estar produciendo? Varios factores. Uno, como dice aquí el párrafo, una hernia discal, es decir, otra patología. Si vemos aquí en
Modelo anatómico, aquí tenemos un como bomboncito rojito, ¿no? Que se sale. ¿De dónde se sale? Del espacio que tenemos entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Existe un cojincito. Ese cojincito se llama disco intervertebral. Cuando este disco es muy aplastado, llega a romperse, se abre y el núcleo que está allá adentro se sale, se hace una extrusión. El núcleo pulposo, así se llama, se sale, se revienta el anillo del disco, se abre y sale toda la pulpita por adentro, ¿no? Sale. Y cuando sale, pues va a lastimar las raíces nerviosas que van ahí. Pero eso va a generar curvaturas laterales o escoliosis. ¿Por qué? Porque la persona sabe que cuando se hace de un lado, que es el del lado que donde tiene la compresión o la hernia, pues se va a generar más dolor. Entonces, ¿qué hacen? Buscan posturas para evitar esos dolores. Entonces empiezan a hacer una inclinación contraria para evitar el dolor. Esas inclinaciones contrarias empiezan a subluxar o desviar las vértebras hacia otro lado y se empieza a formar una escoliosis. Esa es una de las cosas, ¿no? Que lo va a generar. Otra cosa que lo va a poder generar es, por ejemplo, nuestros hábitos cotidianos. Malas posturas, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea por estrés. A veces el estrés que traemos nos empieza a generar cierto dolor en la zona lumbar, en la zona cervical, y empezamos, no, ay, que me duele de este lado, nos pasamos de ladito. Y se empiezan a formar contracturas musculares fuertes, a crear lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, y todos esos problemas que se están presentando ahí eh, empiezan a generar que la columna empiece a desviarse o a lateralizarse a una posición donde pueda tener menos dolor. Y entonces empieza a generar precisamente esas escoliosis, ¿no? Que se van formando ahí. ¿Por qué? Pues las personas que tienen un trabajo pesado, estresante o que cargan mucho, todas ellas, pues van a tener situaciones de esa naturaleza, ¿no? Se van a desarrollar malos hábitos posturales que después van a ir generando otras situaciones. Las personas que trabajan enfrente de una computadora, las personas que están siempre de pie en sus trabajos, o que hacen actividades mecánicas repetitivas, movimientos repetitivos constantes, siempre en sus trabajos, también van a correr riesgo de desarrollar contracturas que van a generar esas lumbalgias o cervicalgias o lo que sea, y que después van a generar escoliosis. Entonces, esas condiciones van a empezar a desarrollar esa situación, ¿no? Llamémosle posturas antiálgicas, que son las que uno va creando, pues para evitar el dolor, pero va generando sin darse cuenta otras patologías estructurales como la escoliosis, ¿no? Entonces es algo muy común. La mayoría de nosotros nos pudo haber estado pasado en algún momento de nuestra vida, o a lo mejor nos está pasando. Dicen, traigo yo un dolor acá que no se me quita. Y no solamente es el dolor, si ya llevo tiempo con él, seguramente ya he estado creando una escoliosis en mi columna vertebral, que a lo mejor no es notable a simple vista. Hasta que uno palpa la columna se da cuenta que hay ahí una desviación lateral, ¿verdad? Obviamente esas condiciones, si no se tratan, sí puede generar condiciones mayores. Y es lo que mucha gente hace, bueno, pues mientras no me duela, pues hay que se quede, ¿no? Y dejan las cosas así. Pero no se dan cuenta que en verdad la condición puede seguir, si bien la escoliosis no precisamente se va empeorando, sí puede desarrollar otras patologías estructurales, otras afecciones que sí pueden desencadenar mayores patologías, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que es común para desarrollar una escoliosis. Otra de las cosas que puede generar una escoliosis
es alguna afección orgánica, por ejemplo, una tumoración, una infección orgánica interna, o directamente sobre la columna, porque pueden desarrollarse tumoraciones fuera y dentro de la zona de la columna, ¿no? O infecciones incluso en los mismos huesos de la columna, pueden haber infecciones que desarrollan patologías serias y que van a crear contracturas musculares y lateralizaciones de la columna. Entonces, esas condiciones también lo pueden generar y son muy delicadas, ¿no? Por cierto. Entonces es importante realmente saber qué tengo y no dejarlo pasar, porque eso sí puede llevar a condiciones más serias, ¿no? Más peligrosas. Finalmente, algo que podríamos decir que genera este tipo de escoliosis son la dismetría de nuestros miembros. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que nuestros huesos no son simétricos, sino que uno de nuestros lados, especialmente nos referimos a las diferencias en los miembros inferiores, es decir, en nuestras piernas, llega a haber esas dismetrías o diferencias de medidas en nuestros huesos. Es decir, un pie, para entenderlo, es más grande que el otro pie. ¿Nunca le ha pasado eso que de repente usted se pone su ropa, sus pantalones y empieza a darse cuenta que un lado del pantalón se arrastra y el otro no? O como que un lado le queda más largo y el otro más corto. Esa es una de las razones, ¿no? Quiere decir que tenemos una dismetría, es decir, un acortamiento entre los miembros que ya no los hace simétricos, ya no son del mismo tamaño, hay diferencias, uno es más corto que el otro. Al encontrarse en esas condiciones, un lado se inclina hacia el lado más corto. Y entonces nuestro cuerpo, y eso viene siendo realmente desde la infancia, nuestro cuerpo siempre camina inclinado hacia un lado. ¿Qué va a generar eso? Aunque yo no lo tenga cuando nazco, que a medida que voy creciendo, mi cuerpo como va caminando desviado, empieza a generar esas desviaciones laterales, desarrollando una escoliosis, ¿sí? Entonces, esas condiciones son las cosas comunes o las que regularmente pueden desarrollar una escoliosis. Y eso hace importante entonces que nosotros estemos conscientes de nuestro cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Mucha gente no le presta atención en su cuerpo para nada. Otros nada más si se ve estético, que si ya tengo pancita, que si me estoy engordando mucho, etcétera, etcétera. Pero no se ponen a ver que algunas cosas muy importantes como la estructura, si no se cuida, puede generar problemas mayores. O nos puede ya estar indicando que ya hay un problema que no se está atendiendo debidamente y que si lo dejamos pasar puede desencadenar en problemas más fuertes. Entonces, como ustedes pueden ver, esta escoliosis no estructurada es común que ocurra, es común que la podamos tener o desarrollar, ¿no? Ahora, ¿la tendré yo? A lo mejor ustedes se preguntan, ¿no? ¿Tendré yo esta escoliosis? Pues sí, tengo este tipo de problemas, pues sí, tengo malos hábitos posturales, pues sí, tengo dolores en la zona lumbar, pues sí, me duele también esta zona de acá. ¿Tendré la escoliosis? Bueno, en breve vamos a ver qué debemos de cuidar para nosotros saber si la tenemos, ¿verdad? Y cómo la podemos tratar. Entonces, esta escoliosis, como decíamos, es una escoliosis no estructurada, así se le denomina, y el resto de los nombres que se atribuyen a las escoliosis van a entrar en estos dos tipos, ¿no? Estructurada y no estructurada. Bien, ya vimos entonces cuál es la no estructurada, ¿no? O como le llaman aquí, la falsa escoliosis, que en realidad no es el término adecuado, es una escoliosis, pero no mayor, no seria, ¿no? Bueno, vamos a ver, pasar a la siguiente, y ahora vamos a conocer la escoliosis estructurada, o como otro le llama, la verdadera, ¿no? Bien, características que conforman a esta escoliosis. Bueno,
Aquí sí vamos a encontrar cosas muy interesantes y serias. Va a haber alteraciones a nuestro cuerpo, a nuestra estructura. Va a haber contracturas, sí, en la musculatura, en tejidos blandos. Va a haber alteraciones físicas o deformaciones en los cuerpos vertebrales, en la zona de las láminas, de los pedículos, en todo el cuerpo, ¿no? O en las apófisis. ¿A qué nos referimos con esto? En que el hueso, es decir, cada vértebra, como vemos aquí en el modelo, cada vértebra se empieza a deformar, ya no es pareja, se hace la vértebra de manera diferente a las demás. Puede hacerse trapezoidal, es decir, en forma de trapecio, o puede hacerse en forma de cuña, ¿verdad? Se empiezan a deformar. Hay algunas leyes de algunos científicos que dejan ver que un lado de la vértebra crece bien y el otro lado no crece. Entonces se hace la vértebra en forma de trapecio y empieza a deformar a las otras que están allá arriba, ¿no? Porque las empieza a inclinar. Entonces, esa es otra de las características de esta escoliosis estructural. Otra de las cosas que también ocurren es que el cuerpo vertebral se empieza a rotar, hace una rotación, motivando más todavía esa curvatura lateral y creando otras deformaciones, especialmente en la caja torácica, ¿verdad? La caja torácica, las costillas se empiezan también a deformar, se empiezan a alterar, y entonces un lado de la caja torácica es pequeño y el otro lado es ancho. Crece de más una zona y la otra casi no crece. Entonces las costillas se empiezan a deformar. Aquí tenemos una ilustración, no sé si se alcanza a ver bien. Aquí podemos ver esta zona, un pacientito que está en posición flexionada, está agachadito. Aquí podemos ver de este lado una columna que se ve más pareja, más normal, pero del otro lado no, se ven curvaturas laterales en la columna vertebral. Pero también observamos que la caja torácica ya no es simétrica. Se ven deformaciones a las costillas. Un lado es delgado y otro lado es amplio, ancho, ¿verdad? Entonces se va formando se va haciendo esa deformación en la caja torácica que va contribuyendo a que esa lateralización de la columna se intensifique. Esa es una de las cosas que va a pasar, ¿no? Entonces, esas deformaciones todavía van a generar mayores problemas, no solo en la misma columna, sino ahora van a empezar a alterar la estructura completamente. Vamos a tener problemas en la zona de la cadera, en la zona inferior, vamos a tener problemas en las piernas, las rodillas, los tobillos, y en la zona superior pues también, ¿no? Vamos a tener problemas cervicales. Entonces se va a empezar, debido a esas deformaciones y lateralizaciones que se están formando en la columna, se va a empezar a desestructurar todo el cuerpo completamente, todo el cuerpo. Y entonces la musculatura general, claro, especialmente de la zona implicada, pero en general toda se va a empezar a alterar porque va a empezar a trabajar torcida, más estirada de un lado y del otro lado más comprimida, ¿no? Entonces van a generar mayores consecuencias también musculares y esas a su vez van a empezar a mover otras estructuras óseas, otros elementos anatómicos también los van a empezar a mover, puesto que también están adheridos a ellos y las van a empezar a desviar. Y entonces se va a hacer un círculo vicioso. Unas a otras se alimentan y van generando o incrementando la escoliosis, que a diferencia de la otra, esta sí va creciendo, sí va aumentando.
y la otra no necesariamente lo hace. Pero esta sí, porque se va deformando la columna. Entonces, esta condición cada vez va creciendo, va deformando más y va creciendo. Eh, es común que cuando una persona ha desarrollado o está desarrollando esta patología, empieza a sufrir de algunas cosas, como por ejemplo dolores generales del cuerpo, quizás más dirigidos a cierta zona, pero se generaliza, hay más cansancio, la persona ya no responde igual en alguna actividad física o incluso sencilla laboral, se cansa mucho estando de pie, no aguanta caminar mucho, o sentado, cuando duerme no duerme ni descansa bien por esos dolores, esas incomodidades que se van formando, ¿no? Entonces, esta condición empieza a crecer más y más. ¿Desde cuándo se puede dar esta condición? Esta condición puede darse desde niño incluso. A diferencia de la escoliosis no estructurada, que puede presentarse en cualquier momento de la vida y que no es tan preocupante, la estructurada regularmente se empieza a presentar desde la infancia. Empiezan a notarse a los 9 años, a veces hasta mucho antes, ¿verdad? Y va pasando la edad y va creciendo esta deformidad. Y cuando la persona no fue consciente de su cuerpo, o los padres con los niños no son cuidadosos de estarlos viendo, observando en su oportunidad, pues o el niño es muy ya independiente, ya se viste solo, ya no hace, no le requiere tanto de los padres, pues entonces ya los padres ya no lo ven tanto y no se dan cuenta que su cuerpo se está deformando. Entonces esa condición a veces la llegan a detectar a los 13, 15, 16 años, porque ya se vio bastante, ya hasta con ropa se ven las desviaciones. O simplemente el niño, ¿no? Además de quejarse de los dolores, del cansancio, de la falta de respiración, porque cuando esto se hace más intenso, puede llegar a comprimir tanto la caja torácica que al niño le cuesta trabajo respirar. Entonces, es un niño que no puede participar mucho en actividades deportivas porque se cansa, porque no aguanta, ¿verdad? Entonces, esas condiciones a veces las detectan hasta los 15, 16 años, cuando ya la escoliosis ha avanzado bastante y es más difícil frenarla, ¿verdad? Pero bueno, estas son las condiciones que van conformando las dos escoliosis, estructurada y no estructurada. ¿De cuál cree que tenga usted? ¿Tendrá escoliosis? Bueno, aquí vemos una gráfica, no sé si se alcanza a ver aquí la gráfica en pantalla. Podemos observar las curvaturas que se van formando en la columna. No vamos a, no vamos a meternos en aspectos técnicos, pero sí vamos a explicar que esas curvaturas van formando ángulos, se van angulando debido a esas desviaciones. Y esas angulaciones que se van formando van desarrollando o van a incrementándose más y más. Cuando un médico hace la valoración, va a medir esos ángulos, ¿no? Esos grados de apertura que se han formado en esos ángulos para poder darle una etapa a la escoliosis. Es decir, para ver qué tan avanzada está, ¿no? Regularmente dicen que hasta 10 grados está tolerable y no hay problema, pero que si esto aumenta, entonces sí puede ser mayor. Ya pensando arriba de 50 grados, es muy requerible la cirugía. Eso es lo que afirman los médicos, ¿no? Que así es como se deben de interpretar las cosas, ¿no? Lo cierto es de que es verdad, esas angulaciones van creciendo y creciendo, intensificando la sintomatología y los riesgos. ¿Cuál es uno de los principales riesgos que puede tener una persona en estas condiciones? Uno de los principales riesgos es que la caja torácica lleve a torcerse tanto, a deformarse tanto en vista de la misma columna,
que uno de los lados se comprime mucho, el otro no, pero el otro se comprime bastante. Y ese lado pudiera empezar a comprimir los pulmones, pudiera empezar a comprimir el corazón, y para empezar ya haber desarrollado una sintomatología que cada día se hace más pesada regularmente en el niño, porque no hace deporte, no juega, está siempre cansado, le duele todo el cuerpo, la espalda, y esto se va haciendo peor, hasta que el niño ya se sofoca más, ¿verdad? Y pudiera entrar en una etapa donde tiene que ir de urgencia al hospital, porque se está comprimiendo corazón y pulmones y entra en una situación difícil que lo puede llevar a una cirugía de urgencia, ¿no? Digamos que ese es el extremo de las cosas que pueden pasar. Cuando no se llega a ese grado, bueno, sencillamente las deformidades empiezan a afectar toda la estructura y otra de las cosas, y obviamente también orgánica, ¿no? Los órganos también empiezan a no desarrollarse completamente, especialmente pulmones, corazón, no pueden crecer como debe de ser y otras consecuencias orgánicas. Pero también de manera emocional ocurren muchas cosas. ¿Por qué? Porque como ocurre en la etapa de la infancia, en el desarrollo, entonces el niño crece con una estima baja, porque ve que su cuerpo es deforme, no está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces el niño va a desarrollándose problemas emocionales fuertes. Es un niño poco sociable, es un niño no muy activo, es un niño muy encerrado en sí mismo, no socializa, es un niño que no le gusta salir mucho, ¿verdad? Es un niño que tiene problemas de esa naturaleza y que van creciendo. Un niño que se pone ropa muy holgada para que no se vea su cuerpo, un niño que no le gusta vestirse de cierta forma como lo hacen la mayoría de los niños, precisamente por esa problemática que está viviendo. Entonces, muchos deciden recurrir a la cirugía para poderlo evitar, pero tampoco podemos decir que la cirugía es una garantía de que se van a corregir los problemas. Es una cirugía muy riesgosa y aunque los médicos afirman que la pueden hacer bien y muchas veces lo hacen, ¿verdad? Pero muchas otras no. Y entonces el niño queda en grandes riesgos, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, pues entonces el niño entra en una decisión difícil. ¿Me opero o no me opero? Pues muchos dicen, pues sí me opero, con tal de ya no verme así, o ya no tener estos dolores o estas incomodidades, ¿no? Pero tampoco va a ser una garantía de que las cosas van a salir, ¿no? Entonces, esta condición, esta situación que se va presentando en el niño, pues cada día va siendo más difícil y más difícil. A veces los llevan a lugares donde les van a dar masaje, a veces los llevan a lugares donde algún quiropráctico o algún terapeuta de esa naturaleza que les promete que les va a ayudar, y terapias y terapias y terapias, y pues no se visualiza ninguna mejora, ¿no? Y el niño sigue con la sintomatología. Entonces, en esas condiciones, se decepcionan y ya no saben qué hacer. Algunos lo dejan y hay como salga y que siga la situación avanzando. Algunos tienen que enfrentar dramáticamente una decisión al tener que recurrir de urgencia a un médico para hacer algo. Y en esas condiciones la mayoría llega a enfrentar, ¿no? este, eh, estas patologías. Bueno, en términos generales podemos decir que eso es una escoliosis. Es una curvatura lateral, podemos decir. Voy dejarle mostrar aquí esto y podemos ver aquí algunos detalles. Si ya entendimos lo que es la escoliosis y todo lo que nos puede generar, todo lo que se va presentando en estas dos ramas de escoliosis estructurada y no estructurada, obviamente cabe la pregunta, ¿cómo sé si yo la tengo? ¿Cómo sé si mi familiar, si mi hijo, si mi esposa, si mi esposo o algún familiar la tiene, ¿no?
o si usted se dedica a la enseñanza, si mis alumnos están pasando por situaciones así. O si usted es terapeuta X, que se dedica a diferentes ramas de la terapéutica y se encuentra con que sus pacientes vienen también con alteraciones estructurales fuertes, ¿cómo sé qué tienen? ¿Cómo se diagnostica esta patología? ¿Cómo se puede detectar, ¿no? Primero para saber si yo la tengo, ¿no? Y luego para saber si las personas que me rodean también la tienen. O si yo me dedico a la terapéutica, pues a ver si mis pacientes que trato de otras cosas también están desarrollando algún problema de esta naturaleza. Cabe mencionar también que muchas patologías orgánicas se pueden estar originando por problemas de columna. Eso también es verdad. Muchas patologías generales, comunes en el cuerpo, se van a desarrollar por problemas de columna. Quizás en otra transmisión que tendremos, que vamos a estar teniendo regularmente en nuestras transmisiones, explicando muchos detalles así, podremos mostrar qué otro tipo de patologías se desarrollan debido a la columna, ¿no? Como por ejemplo, algunas personas van por problemas de menstruación, por problemas de infertilidad, por problemas de infecciones urinarias frecuentes, en fin, dicen, pues ya me hicieron todos los tratamientos sabidos y por haber, y pues no se me quita. Bueno, problemas de esa naturaleza pueden ser originados por la columna vertebral. ¿Por qué? Porque sencillamente de nuestra columna salen todos los nervios que rigen, que controlan toda nuestra funcionalidad, no solo mecánica, sino también orgánica. Entonces, en su momento iremos tocando algunos de esos problemas que se pueden ir presentando por la columna vertebral. Pero ahorita, limitándonos eh, a la columna y la escoliosis, queremos saber cómo la podemos detectar cada uno de nosotros. Bueno, hay muchas formas de detectarla, ¿no? Quiero mencionarles aquí algunos comentarios que nos hacen, algunos saludos. Liliana Enríquez dice, ¿esto se cura con la quiropraxia? Liliana, ahorita te vamos a contestar. Bueno, tenemos algunos saludos de Michoacán, tenemos algunos saludos de México, de otras personas, algunos pacientes. Gonzalo Hernández nos manda saludos, Evangelina Ugalde también, gracias. Carlos Fernando, un alumno, un terapeuta muy bueno, también nos manda sus saludos, y otras personas, ¿no?, que ya hemos mencionado. Entonces, gracias por sus saludos. Vamos a continuar explicando la consecuencia, ¿no?, a lo que venimos hablando. La pregunta que nos hace Liliana Enríquez dice, ¿esto se cura con la quiropraxia? Bueno, ya entendimos qué es, ¿no? Ahora, ¿qué hace la medicina comúnmente? ¿Cómo se va a tratar? Primero que nada hay que ver cómo la diagnosticamos. Voy de nuevamente a mostrarles la presentación y mostrar algunos puntos de la manera como es común que se diagnostique. Vamos a verlo ahorita en pantalla. Dice, diagnóstico. ¿Qué se hace? Aquí tenemos una gráfica. Voy nuevamente a presentarla para que se vea más grande y se pueda ver las cosas que van ocurriendo en toda la estructura cuando hay una escoliosis, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí tenemos una gráfica de 5 imágenes del mismo paciente en diversas vistas, en la vista anterior, es decir, de frente, en la vista posterior, es decir, de espalda, y en las vistas laterales, para que ustedes perciban qué es lo que va pasando en el cuerpo. Noten aquí puntos interesantes. Aquí en la primera, en la letra A, en la primera, si ustedes pueden observar a una paciente que está de frente en la vista anterior, es decir, de frente, ¿no? Y una de las cosas que se percibe cuando hay una escoliosis, en este caso estructurada, una de las cosas que se perciben es
la desestructuración de todo el cuerpo. Vean cómo un lado está más alto que el otro. Precisamente en el fondo hay una cuadrícula que nos ayuda a medir, ¿no? Y aquí se ve que el hombro izquierdo de la paciente es más alto que el hombro derecho de la paciente. Hasta en su ropa interior, ahí se puede notar esa inclinación, ¿no? No se ve alineada, se ve inclinada. Y esa inclinación no solamente está en la parte alta, también la vamos a encontrar en la zona de la cadera. Incluso la parte de la ropa inferior, también se ve esa inclinación. Pregúntense ustedes, cuando yo me visto, ¿cómo me veo en el espejo? ¿Se ve también así mi ropa como que se ve más alta o más inclinada hacia un lado? Esa sería una cosa que estaría señalando una posible escoliosis ahí, ¿verdad? Esa desestructuración. Vean incluso el largo de sus manos, ¿no? Porque hay diferencia en los niveles de los hombros, se va a manifestar en que una mano es más larga que la otra. A veces dicen, ¿por qué una manga me queda más grande y la otra parece que me queda más corta? Solo parece, pero es debido a esas inclinaciones que se van formando debido a la escoliosis. ¿Qué pasa cuando los vemos de espalda, aquí en la parte baja? Vean cómo se ve igual, los hombros ahora igual, se ven con esa inclinación, hombro derecho es más bajo, hombro izquierdo está más alto. Pero ahora vean otra cosa interesante, en la zona de la cadera y de la cintura se forman unos arcos que se forman entre el cuerpo y los brazos. Observen que esos espacios que se van formando ahí son diferentes. Este es más largo y ancho, este es más pequeño y angosto. El lado derecho se ve más pronunciado, el lado izquierdo se ve más cortito. Y obviamente las diferencias de los niveles de los brazos también son notados. No solo la ropa interior se ve inclinada, también las manos, también la zona de la cintura ya no se ve pareja. En este caso es una persona delgada, pero es una persona más llenita o incluso hasta con problemas de sobrepeso. Aunque no se percibe bien lo de la zona de la cintura, sí se ven las desviaciones estructurales que van pasando. Entonces, es una de las cosas que va a pasar en nuestros cuerpos. Pero ¿qué hay de las vistas laterales? De las vistas laterales de un lado a otro, van a observar, como se ve aquí, un cuerpo que hace una rotación. Aunque está parada de lado, no se ve totalmente de lado la persona, se ve lateralizada, rotada. Y entonces de un lado se ve más el vientre y del otro lado casi no se ve, por esa rotación que se ha formado en esa zona. Y entonces esto está creando una escoliosis estructurada porque está creando esa deformación en la columna que va desestructurando todo el cuerpo. Cuando vemos la zona de la espalda en sus omóplatos, vamos a ver que un lado de los omóplatos se pronuncia hacia atrás, se ve abultado, y el otro lado se ve como hundido. Un lado es cóncavo y el otro lado es convexo, y entonces se ve esa deformación en la zona de los omóplatos aquí. ¿Verdad? Y la cabeza, pues sí, la cabeza puede tener inclinaciones laterales hacia un lado o hacia otro, como aquí observamos, la está teniendo hacia un lado. Entonces, observando un cuerpo, podemos rápidamente darnos cuenta de si hay una escoliosis. Si es fuerte la escoliosis o no es fuerte la escoliosis. Si es deformante o solamente está creando algunas molestias, ¿verdad? Aquí vemos otra vista donde se ve una persona igual. Aquí observamos como un lado en este caso es el lado izquierdo, es el lado convexo, pues va a encontrar que se forma unas curvaturas como es la sifosis y la lordosis lumbar, la sifosis torácica y la lordosis lumbar, se van a incrementar, es así, de esas curvaturas naturales se van a incrementar, se van a intensificar, ¿no? Y aquí se ve más curva ahí. Mientras que el lado contrario, ¿verdad? El lado cóncavo, se ve un aplanamiento.
a esas curvaturas, se hicieron más rectas, se han rectificado y entonces se ve más plano. Esto está mostrando una escoliosis que bien puede ser estructural, es decir, mayor. Quizás puede estar viniendo desde años atrás, no se ha percibido, y como uno se acostumbra a veces a verse de cierta forma, pues piensa uno que está bien, y entonces va a pasar. Entonces, haga un recuento, pregúntese usted, ¿tengo alguno de estos síntomas? ¿O mis hijos lo están teniendo? ¿O mis familiares cercanos, mis hermanos, mis cónyuges, mis amigos con los que trato en las escuelas, en el trabajo, compañeros? ¿Observamos alguna de estas situaciones? ¿Qué síntomas se van a agregar a esta situación? Bueno, como nos lo marca aquí en la lámina esta que tenemos acá, tenemos contracturas musculares. Eso va a tener que ocurrir de ley. ¿Por qué? Porque el cuerpo está todo desestructurado, está desviado, inclinado. Entonces, la musculatura de un lado se ha estirado mucho y del otro lado se ha tensionado más. Entonces, al no estar en la condición normal, es más fácil, y todavía sumándole el trabajo, las demás actividades y la tensión por el estrés, sea más fácil que uno se contracturen los músculos, se tensionen y entonces empiecen a generar dolores, ¿no? El dolor de la espalda, que siempre el niño que padece o la persona que dice, ay, siempre me duele la espalda, ya a ciertas horas me empieza más el dolor, el niño que le duele el pecho, la persona que le duele el pecho, que le duele esta zona, que se cansa, que le cuesta respirar, ¿no? Suben las escaleras y cuando quizás ya han hecho valoración y no aparece haber ningún problema en corazón, entonces ahí estamos en una sintomatología que no estaría de acuerdo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde está viniendo? Pues de una escoliosis. Como decíamos, las desviaciones laterales de los hombros, de las caderas, etcétera. La deformación de las costillas. Cuando alguien se palpa las costillas, se ve que de un lado es muy ancho y del otro lado es delgadito. Delgadito. Dice, pues, ¿cómo le va a caber ahí unos pulmones y un corazón, por lo menos? Está difícil, ¿no? Entonces, esa deformación ósea que se va formando en las costillas, en el mismo esternón, hay personas que ya tienen un esternón totalmente salido, empujado hacia un lado y muy pronunciado hacia el frente, hacia anterior, se pronuncia el esternón y se desvía. Entonces, eso intensifica todavía más la deformación de las costillas y la misma escoliosis, ¿no? Eso es lo que va pasando. Bueno, finalmente, como decíamos, problemas respiratorios, problemas cardíacos se van generando de ahí. Esa es la sintomatología que regularmente ocurre. Bueno, aquí tenemos en vivo un caso de una persona que llega a la sesión. Ahí pueden ver cómo está antes de su sesión. Ella trae una escoliosis, es intensa, traía mucho dolor, y cuando termina la sesión, pues ya termina mejor, ¿no? Una escoliosis más simple, se corrige bastante la escoliosis ahí en la persona, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de la escoliosis. ¿Qué se hace comúnmente para poderla diagnosticar? Además de, como nos decíamos, observando a la persona y viendo las deformaciones que se le van presentando en su cuerpo o en nosotros mismos, la sintomatología que acabamos de señalar, cuando uno va con un médico, el médico le va a mandar una placa de rayos X y ahí en la placa se van a poder observar las lateralizaciones que ha formado la columna vertebral, ¿no? En base a esas lateralizaciones, el médico podrá decir si es una escoliosis intensa, es una escoliosis estructurada, donde ya hay deformación del cuerpo vertebral, donde se han deformado otras cosas como las costillas, como el esternón, y se está alterando la estructura del cuerpo, ¿no? Entonces es una escoliosis estructurada. El médico puede recomendar una cirugía o le puede mandar un corsé, que es común tratar. Meten al paciente en una especie de ¿cómo llamarle? Un modelo donde lo van a encerrar, lo van a apretar
para no dejar que la escoliosis desvíe, y lo meten en ese corset, lo forzan, es muy traumático, especialmente si es un niño, es muy traumático andarlo trayendo, es incómodo, duele y sinceramente no logra nada, ¿no? Pero ese es el mecanismo de acción, la mayoría lo acaban dejando o lo usan, pero vieron que pues no ocurrió nada en su cuerpo, ¿no? No se mejoró tal situación. Pero eso es lo que se hace regularmente. Algunos recomiendan fisioterapia, donde les van a hacer algunos ejercicios, algunos masajes y otras cosas para calmar la sintomatología, básicamente. Y algunos otros le van a recomendar una cirugía, en donde en la cirugía sí le van a alinear la columna lo más posible, pero le van a fijar unas placas, ¿verdad? Unas placas que van a fijar con sus tornillos ahí para mantener la columna firme y, y recta, ¿no? Una cirugía muy riesgosa, muy difícil, bastante cara, no es asequible para todas las personas, ni tampoco es una garantía de que van a quedar bien. Aunque hay muy buenos cirujanos o muy buenos hospitales donde las pueden hacer, no es una garantía de que va a quedar bien, ¿no? Pueden llegar hasta condiciones peores, ¿no? que antes de la cirugía. Entonces, pero esos son los mecanismos de acción y esa es la manera de diagnosticar. Una plaquita le muestra ahí de rayos X en qué condiciones se encuentra, ¿no? La observación de su cuerpo y la sintomatología, esas tres cosas nos van a poder diagnosticar, ¿no? Cuando está con un profesional un profesional terapéutico, un buen fisioterapia, un buen quiropráctico, les va a hacer algunas pruebas diagnósticas para poder ver la funcionalidad de su cuerpo, cómo se ha alterado, cómo se ha desviado, qué problemas funcionales ha desarrollado, qué funcionalidades se han perdido, y entonces va a tratar de ayudar. Pero igual su limitación para ayudar es muy corta, ¿verdad? No se logra lo que se quiere. Y al final de las cuentas el paciente pues está con ese problema, le angustia y tiene que ver si se hace la cirugía con todos sus riesgos o se aguanta así como está. Pero esos son los mecanismos de la escoliosis, ¿verdad? Para poderla diagnosticar, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que pasa. Entonces, regresamos a la pregunta, ya que entendimos qué es la escoliosis, cómo se diagnostica, ¿la podemos curar? Eso es importante. ¿La podremos curar? ¿O es curable? Desde el punto de vista terapéutico común, aunque muchos afirman que la pueden curar, se van a dar cuenta con muchas personas que fueron a esos tratamientos y que solo los engañaron, no los curaron. Algunos sí les llegan a ayudar un poco y les bajan la sintomatología, pero no los curan. Y el paciente sigue con sus molestias. Otros deciden por la cirugía, el tratamiento físico, intentan la fisioterapia para mejorarse un poco, se mejoran un poco, pero la patología sigue creciendo, se sigue desarrollando. Entonces, algunos optan por la cirugía, algunos les va bien, otros no les va tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay diferencia con nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O por qué nosotros sí? Ese es un punto importante, ¿no? Porque esto puede sonar jactancioso, que nos estemos jactando de lo que hacemos. Sin embargo, bueno, la gran cantidad de pacientes que hemos tratado, cientos y cientos de pacientes que hemos tratado con este y otros tipos de problemas, la aplicación de una terapéutica muy diferente de lo común, una técnica que es muy sencilla, es casi indolora, es 100% segura, pero especialmente efectiva. ¿Por qué? Porque esta sí tendría que ser así, a diferencia de todas las terapéuticas y tratamientos médicos habidos. Por una razón muy interesante. Y esto se está refiriendo al origen de toda esta terapéutica, ¿no? La sabiduría de los ancestros. Los incas y los mexicas desarrollaron una medicina física muy interesante.
basada en algunos principios de la física que son entendibles y que ahora los podemos comprender mejor, ¿verdad? Y aplicados a la terapéutica van a producir resultados muy, muy interesantes. Y entonces esas condiciones, toda esa práctica ancestral indígena, todos sus conocimientos, toda su sabiduría, toda su experiencia que ellos vivieron, debido a que eran pueblos conquistadores, ¿no? Eran pueblos que vivían una vida bastante fuerte. Entonces tuvieron que desarrollar una técnica que permitiera enfrentar esas condiciones debido a la situación que vivían. Entonces, ese conocimiento que fueron desarrollando, fueron empezando a darse cuenta lo efectivo que era. Y se fue pasando de generación tras generación. Y ahora, los que tenemos el privilegio de haberlo recibido, de haberlo aprendido de ellos mismos, pues nos da mucho gusto poder ver cómo la ciencia moderna apoya la sabiduría de los ancestros. Ver cómo la ciencia actual, todos los conocimientos, las investigaciones, va a apoyar, a reforzar el conocimiento de esos ancestros y entonces nos va a hacer una terapéutica más entendible, ¿no? Una terapéutica más comprensible de por qué su efectividad. Entonces, ¿en qué se basa su efectividad? La efectividad se va a basar precisamente en la comprensión del todo. ¿A qué nos referimos con eso? Que para los incas y los mexicas, toda la estructura, todo el cuerpo humano, no lo veían independientes, sino lo veían unidos, lo veían como un todo. Entonces, cuando ellos hacían sus terapias, no solo se limitaban a tratar una zona afectada, sino trataban toda la estructura completa del individuo, como una unidad, tratando de conformar entonces que esa unidad estuviera toda funcional, que estuviera toda adecuadamente en funcionamiento. Entonces, cuando aportaban esas terapéuticas, pues entonces lo que buscaban hacer precisamente era eso, ¿no? Tratar toda la estructura. Pero ¿en qué se basaba su mecanismo de acción? En un principio muy sencillo de la física, que ahora es muy entendido, ¿no? En que en nuestro cuerpo existen ciertos elementos anatómicos que son muy importantes. Si bien todo nuestro cuerpo es muy importante, no menospreciamos a ninguno, hay unos que por la posición que ocupan, la función que tienen es muy trascendental. Y cuando viene una alteración, como en este caso la escoliosis u otras, esos elementos anatómicos especiales se van a alterar. Y estos mismos van a generar mayores problemas. ¿Qué pasa cuando nosotros acudimos a estos elementos anatómicos especiales o maestros y los corregimos? Entonces el cuerpo inmediatamente va a generar una acción, una intervención para empezar a reacomodar todo el cuerpo. Esos elementos anatómicos en todo nuestro cuerpo que tienen funciones maestras para nuestro organismo, para nuestra funcionalidad, a medida que se presentó la patología y que se fueron alterando, cuando yo los regreso a su estabilidad normal, ellos mismos van a generar impulsos para que el resto de la estructura empiece a nivelarse y a corregirse. Entendiendo ese principio, como lo veían los incas y los mexicas, bueno, entonces se conforma una terapéutica que busca esos elementos anatómicos maestros para corregirlos y empezar a ver cómo el cuerpo solito empieza a autocurarse cuando corregimos esos elementos maestros, ¿no? Van a empezar a autocurarse. Ahí va a pasar. En esos principios va a regir
toda nuestra terapéutica. Por eso es que los resultados que tenemos son diferentes. Incluso un paciente con patologías serias, como en este caso una escoliosis severa, desde la primera sesión, aunque pueda parecer increíble, ¿no? O así de cuento, desde la primera sesión experimentan un cambio bastante impresionante. Hay personas que dicen, no lo puedo creer, ¿cómo es que venía yo así y ahora estoy así? Desde la primera sesión. ¿Por qué? Porque no vimos nada más el punto localizado, vimos el todo, la unidad. Corregimos esos elementos anatómicos maestros y todo se corrigió. Empieza a mejorar automáticamente. Por eso tenemos tan buenos resultados que en muy poquitas sesiones logramos corregir muchas patologías serias. ¿En qué se va a basar la terapéutica? Entendiendo estos principios se va a fundamentar y ahora va a desarrollar una técnica terapéutica que es muy suave. Va a ser a base, a diferencia de otras técnicas quiroprácticas, va a ser a base de tracción y ajuste. Es decir, cuando yo vaya a hacer una corrección, voy a hacer una pequeña tracción, lo que me va a permitir abrir un espacio para poder ubicar el elemento anatómico afectado a su lugar, sin tener que hacer giros excesivos, sin tener que hacer compresiones fuertes, sin tener que hacer mecanismos de compresión fuertes, o como dice la gente, pues me tronó bien fuerte, ¿no? Ay, tronidos y chasquidos fuertes, donde la gente experimenta mucha molestia o dolor en la misma terapia para poderlo lograr. Una simple tracción previa al ajuste y eso de manera sencilla va a llevar a cabo la corrección. Entonces, en una terapia de esta naturaleza podemos hacer logros muy impresionantes. Bueno, esto es lo que ocurre en patologías como las que acabamos de mencionar, ¿no? Esto es lo que nos va pasando comúnmente. ¿Se puede curar? Sí podemos curar estas sintomatologías. Sin embargo, sí existe un límite a donde ya no va a poder ser curada la persona. ¿Debido a qué? A la deformidad ósea que se ha presentado. Cuando la deformidad ósea es muy intensa, no la vamos a poder curar. De hecho, ni una cirugía la va a poder curar. Pueden ayudar bastante, ¿no? Nosotros podemos ayudar mucho a una persona con ya una deformación muy grande, podemos ayudar bastante, pero no la vamos a poder curar. ¿Hasta dónde sabemos o cómo sabemos si la podemos curar? Hasta que hacemos una valoración y le decimos al paciente, ¿usted está así? Sí la podemos curar. O podemos conseguir una mejoría bastante buena, muy notoria. O sencillamente no la vamos a poder curar. Hacemos una valoración y entonces le decimos al paciente, ¿cuántos logros podemos tener? Regularmente muchos. Puedo decirles así sin que parezca jactancia, que no hemos tenido una persona que le dijéramos, no la podemos ayudar. A todos los hemos podido ayudar en tantos años de experiencia que tenemos aquí en México, además del tiempo que estuvimos en Perú. Hemos podido ayudar a muchísima gente y a nadie le hemos podido decir, no la podemos ayudar. A todos los hemos podido ayudar y muchísimo. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando esa terapia. Si a través de esta plática, esta consideración, tú notas que estás desarrollando esa problemática, que tus hijos están desarrollando, que tu cónyuge, que tus hermanos, que tus padres están desarrollando esa problemática, denles la buena noticia. Sí los podemos ayudar. Hemos ayudado a cientos de personas, literalmente hablando, que han venido con nosotros y les hemos dado ese tratamiento y se van muy contentos desde la primera sesión. Incluso en escoliosis muy deformantes, desde la primera sesión consiguen un cambio bastante drástico en su cuerpo y se van muy contentos por la aplicación de esta terapéutica ancestral inca y mexica, ¿no? Es muy interesante. Por lo mismo, ¿quiénes lo han podido corroborar? Pues nuestros pacientes que han venido, los cientos de pacientes que han venido.
nuestros alumnos, porque es una de las cosas que hacemos, ¿no? Nuestros alumnos mismos han podido venir a aprender esta técnica. Ya tenemos muchos alumnos tanto en nuestro país como en otros países. Tenemos tanto en Europa como en el continente americano. Tenemos alumnos que ya dan esta terapia y que ayudan a muchos pacientes. Entonces, queremos hacerles una invitación. ¿Tienes problemas de esta naturaleza? Llámanos, te podemos ayudar. ¿Tienes el interés de poder aprender esta técnica para ayudar a muchos? Llámanos, los podemos ayudar. Bueno, queremos aquí dar algunos saludos que se nos están dando. Aquí ya tenemos muchos saludos, vamos a ver algunos. Gonzalo Hernández nos manda saludos. Desde Michoacán, Senior Han Nidli Miranda nos manda saludos desde Michoacán. Tenemos a Estefanía Velázquez, también nos manda saludos. Kodosh Alex también nos manda saludos, es Alejandro Huerta. Roberto León Loya, gracias. El profesor dice desde Colima, muy bien. Gracias, Roberto. Bernardo Espínola, desde Paraguay, nos saluda. Gracias, Bernardo. Desde Paraguay te damos, desde México hasta Paraguay, te damos un abrazo fuerte, ¿no? Robertini Girón, igual nos manda saludos. Sí, los discos Isana, así es. Aarón, desde Puebla, también nos manda saludos. Bueno, son algunos de nuestros saludos, ¿verdad?, de las personas. Así queremos darles la buena noticia, sí podemos curar a las personas, sí podemos ayudarlas, a muchos los podemos ayudar de esta problemática. Queremos invitarles, si ustedes quieren tratarse ustedes mismos, sus hijos, sus familiares, llámenos, podemos tratarles, podemos ayudarles muchísimo y van a quedar sorprendidísimos. Aquí ya hay un comentario de Luis Ignacio. Él dice, tenemos un paciente con una escoliosis severa que estamos tratando. Luis Ignacio Martínez es uno de nuestros alumnos y uno de nuestros terapeutas. Él comenta que está tratando a un paciente de una escoliosis severa con muy buenos resultados positivos. Dice, y el paciente y su familia están muy contentos con la quiropraxia mejínica, ¿no? Entonces, pues ahí está el caso de esta persona, ¿no? Que se le está dando tratamiento y así como él, muchos están recibiendo sus tratamientos. Miguel Cedillo desde Atizapán de Zaragoza también nos manda saludos. Otra persona, consejero desde Veracruz, muchas gracias. Nos da mucho gusto poder estar en diferentes lugares. Les mandamos a todos un fuerte abrazo, un saludo y nuevamente les reiteramos, ¿estás interesado en recibir una terapia? Llámenos, contáctenos por este medio, por las redes sociales, por el Facebook, la página de internet quiropraxiaincamexico.com y mejinca.com. Ustedes pueden teclearlos, ahí van a hallar mucha información, sacar una cita con nosotros para poder ser atendido, ¿no? También, si estás interesado en aprender estos cursos, bueno, llámenos, podemos decirles los teléfonos donde nos pueden llamar, pedir informes. En la página web, como les decimos, quiropraxiaincamexico.com, mejinca.com, los teléfonos son 55 55 38 05 91. Ahí les vamos a dar informes, ya sea para la terapia o para los cursos y diplomados que estamos impartiendo, ¿no? También pueden usar el siguiente teléfono, es 55 5903 95 73. Pueden llamarlo por WhatsApp, nos pueden llamar y con gusto les damos informes. Para pedir una cita, con gusto los pueden agendar y los atendemos con mucho gusto, para que sean unos más de la gran cantidad de personas que se han beneficiado. Por otro lado, si tienes interés en aprender esta técnica tan especial, bueno, les puedo decir que el próximo fin de semana, el día 17 y 18, ¿verdad? 17 y 18 iniciaremos un nuevo diplomado más. Un diplomado de 4 cuatrimestres, es un diplomado con valor oficial
Ustedes van a recibir diploma de la SEP, van a recibir diploma de la Universidad de Massage, que es la que nos está avalando, y van a recibir el diploma de nosotros. Ese documento les va a permitir trabajar plenamente impartiendo esta terapéutica de manera libre, la van a hacer de manera profesional. Es un diplomado que dura 4 cuatrimestres, es bastante bueno, es bastante amplio, es decir, las materias que se llevan son como si fuera una licenciatura, lo único que cambia es el tiempo, pero como si fuera una licenciatura, ustedes van a salir bien preparados, bien capacitados, todos los fundamentos ancestrales y por otro lado los fundamentos científicos que respaldan todo esto. Van a conocer toda la técnica completamente, van a conocer todas las patologías, cómo se desarrollan las patologías serias, difíciles, van a ver viendo qué va pasando cuando una persona se va lesionando, qué son esas patologías, cómo se tratan comúnmente y cómo nosotros las tratamos exitosamente. Son patologías que ya están para cirugía, son patologías difíciles, donde la gente llega con muchísimo dolor, que ningún medicamento le calma, llegan con nosotros, desde la primera sesión es un cambio fuertísimo, ¿no? Entonces van a conocer de patologías, van a conocer de fisiología, van a conocer de los fundamentos ancestrales de toda esta técnica, toda su historia, ¿verdad? Van a conocer todas las pruebas diagnósticas para hacer una valoración completa de un paciente, no tengan que depender de, pues tráigame su diagnóstico para que sepa yo qué le hago. No, ustedes van a estar a un nivel profesional, ¿sí? Donde quizás no van a ser médicos, pero van a tener un alto nivel profesional de desempeño y donde van a aprender todo eso en 4 cuatrimestres. Todavía pueden inscribirse a este diplomado, es una vez al mes, es un fin de semana al mes, donde se parte cada módulo, son 16 módulos, muy interesantes, pueden pedir informes para que les puedan ayudar. Pueden dejarnos ahí sus comentarios, transcríbanos por favor sus correos electrónicos, pueden dejarnos también en sus comentarios sus teléfonos para que la asistente se esté comunicando con ustedes, les esté mandando toda la información de los costos que hacen para inscribirse, ¿verdad? Etcétera. Todo se va a hacer. Ahorita los estamos impartiendo tanto de manera presencial como de manera online. Son las dos modalidades en que se está presentando. Debido a la distancia, algunos no pueden viajar o son de otros países, pues igual no pueden viajar. Tenemos alumnos en otros países, como en Europa, como en España, y todos lo están tomando de manera online. Pero si a ustedes les es posible, pueden tomarlo presencial, todavía siguiendo las medidas que hoy en día se dictaminan para donde hay concurrencia, podemos tener clases presenciales todavía, ¿no? Entonces, déjenos por favor ahí sus teléfonos, sus correos, para que les podamos mandar toda la información, vean el temario, cuáles son las materias que se van a llevar, cómo se va a conformar, y ustedes van a ver que va a ser un diplomado bastante bueno. Y es bastante fácil, solamente una vez al mes, un fin de semana al mes, van a ustedes a estudiar y van a poder tener bastante tiempo para práctica. Pero si a ustedes no les da el poder de un diplomado tan largo, les puedo decir que los primeros días de mayo, es el 3 de mayo, vamos a iniciar un curso de nivel básico y avanzado, el 3 de mayo, un curso bastante bueno, bastante interesante. Todavía pueden inscribirse a ese curso, llámenos, pidan informes, está bastante económico, van a poder ver que es una pequeña inversión que van a hacer, que les va a redituar bastante al aprender esta técnica y donde van a poder ayudar a mucha gente, les va a dar grandes satisfacciones y les va a dar un beneficio económico. Así que todavía hay oportunidad, por favor, déjenos su correo electrónico, su número telefónico y con todo gusto les van a estar mandando toda la información. Pues bueno, este es nuestro tema de hoy, ha sido muy interesante. Vamos a dar otro tema el próximo viernes a esta misma hora. Les animamos a que se acerquen a nosotros, estén pendientes de nuestra próxima transmisión en vivo. Vamos a ver un poquito acerca de los problemas que siguen ocurriendo en la columna y que van a afectar nuestra funcionalidad. Y vamos a hablar qué es los problemas del coxis.
¿Qué pasa en el coxis? ¿Qué situaciones se pueden ir formando? ¿Qué patologías orgánicas van a desarrollar internas y qué patologías mecánicas? Porque es algo importante que debemos cuidar y no menospreciar. Vamos a hablar acerca del coxis y los problemas que va a generar el coxis, que pueden ser problemas orgánicos como problemas de infertilidad, problemas de menstruaciones, problemas de infecciones urinarias, problemas de estructuración. La estructura se va a alterar cada rato debido a un problema del coxis, va a generar una escoliosis también el mismo coxis, ¿verdad? Y ustedes van a darse cuenta cómo todo eso, el problema del coxis, puede generar sintomatologías muy fuertes, incluso hasta problemas cervicales son originados por el coxis. Así que el próximo viernes a la misma hora, ¿a las qué fue? A las 5:30 vamos a iniciar esta transmisión. Invitan a las personas que se puedan beneficiar, con todo gusto les vamos a poder ayudar. Déjenos sus teléfonos aquí, ya sé que quieran alguna terapia o quieran aprender, todavía se pueden inscribir. Pues vamos a terminar, tenemos algunos otros saludos. Moisés Neri está interesado en los cursos, muy bien. Higinio Quesada, pues desde Tepojaco nos manda saludos en Hidalgo. Jesús Martínez también le interesa el diplomado. Con todo gusto les enviamos la información. Miguel Cedillo también le enviamos la información. Pues gracias, saludos de Pedro Morales desde Oaxaca. Gracias a todos ustedes por sus saludos, nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. Por ahí si se me pasó alguien, una disculpa, a veces es difícil ver a todos, ¿no? Pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima sesión el viernes 16 a las 5:30 de la tarde con el tema del coxis. Inviten a gente para que eso, si les gustó pónganle like ahí a la transmisión, si nos quieren sugerir algo, sugiéranoslo, si quieren que toquemos algún tema, sugiéranoslo, pídanoslo y con gusto vamos a ir tocando los temas que les interese. También estaremos dando alguna demostración de cómo se hace la terapia, ¿no? Cómo la aplicamos, no nomás va a ser esto teórico. Vamos a ver alguna demostración de cómo se hace una terapia, cómo tratamos ciertas patologías, por qué las maniobras de nosotros o manipulaciones son diferentes y por qué tenemos tan buenos resultados. Así que no se la pierdan, vénganse con nosotros, estén pendientes de nuestra transmisión y nos vemos el próximo viernes a las 5:30 con el tema del coxis. Saludos y un abrazo a todos hasta donde están. Muchas gracias. Estoy aquí compartiendo. Compartí yo en grupos de... Ya lo compartí mientras estaba transmitiendo, pero como... Sí, ya lo compartí de todos modos. Para que ya no lo comparta. Ajá, nada más en esas dos, sí, porque las demás sí ya las compartí.